Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde nos gozamos con el Señor. Sabemos que Dios nos ha dado nuevamente el privilegio de poder estar en este lugar para poder adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Así que damos gracias al Señor. Antes de iniciar con la enseñanza, la predicación de la palabra en esta tarde, déjeme saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, siempre teniendo esas advertencias en la vida de tener el cuidado con ese virus que está. Los anuncios para esta tarde son de que el próximo domingo empezaremos ya nuestros servicios aquí en la iglesia, así que quedan todos invitados para poder venir. Vamos a tener el sumo cuidado, ya que hay normas para poder estar en el templo. Le pedimos que cada uno de nuestros hermanos puedan traer su mascarilla, y aquí en la entrada de la iglesia vamos a tener la atención, vamos a tener desinfectantes y la posesión de las familias para que estén separados con el espacio que requiere la ciudad, que son 6 pies. Así de que esperamos en el Señor poder nosotros asistirle y poder estar juntos para adorar y glorificar el santo nombre del Señor. Recuérdese que vamos a empezar exactamente a las 3:15 de la tarde, porque el servicio no va a ser muy prolongado. Tenemos que tener el cuidado del tiempo, y aproximadamente se nos ha encomendado tener un tiempo de 1:20 a 30 minutos. Así que yo creo que la disciplina, la mayordomía en el cristiano es muy buena, y por eso les invitamos para que podamos estar lo más temprano posible para poder estar juntos y así tener un culto de agradecimiento a nuestro Dios por el tiempo que nos da nuevamente de podernos reunir y darle la gloria y la honra. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, en esta tarde vamos a ver un tema muy importante. Quiero principiar con los estudios de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, pero para ello quiero leer en el capítulo número 1, verso 19. Ahí es donde vamos a tener nuestra enseñanza. Así que si usted puede abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, ahí vamos. Recuérdese que este libro es un libro de revelación. El libro de Apocalipsis quiere decir poder destapar algo que estaba tapado o oculto y se da a conocer. Así que una de las maneras como nosotros conocemos las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder, es a través de la palabra. Esta palabra, mayormente el libro de Apocalipsis es un poco confuso, en el sentido de que hay veces no se puede comprender, no se puede relacionar algo profundo para la vida, más que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener el sumo cuidado y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude para poder nosotros tener el discernimiento de esta palabra que ha sido revelada para sus hijos, para sus santos, para sus siervos, para la iglesia y para todos aquellos que aman al Señor, mayormente en estos últimos tiempos donde ya se está cumpliendo la palabra. Entonces venimos con la lectura, Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Interesante este versículo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Según cómo podemos analizar este libro, es de la siguiente manera.
cuando dice la palabra, las cosas que has visto. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, que está relacionada profundamente con la vida del apóstol Juan, son aquellas que Juan vio, que estuvo relacionada cuando él anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Así que el autor del libro de Apocalipsis fue Juan, el apóstol. Entonces, la escritura está relacionada con lo que él vio, cómo él se relacionó, lo que él vio como un testimonio de la palabra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También las que son. Cuando dicen las que son, estamos nosotros analizando que están relacionadas con las 7 iglesias. Están en los capítulos, están entre el 1, el 2 y 3. A partir del capítulo número 4 son las cosas que habla la palabra, que dicen que son después de estas, o sea, las que se vienen cumpliendo y las que se están cumpliendo hasta el día de hoy y que se van a cumplir. Entonces es un libro muy interesante, un libro maravilloso, que yo creo que sí valdría la pena que nosotros podamos siempre estudiar y relacionarlo con nuestra vida para aprender más de lo que está preparado de aquí en adelante con la vida. Así de que, como dijimos, el autor fue el apóstol Juan. La palabra comienza a hablar sobre la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, son cosas que deben de suceder y están sucediendo, pero la palabra dice pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nosotros hemos estudiado y sabemos que la vida del ser humano está relacionada desde la creación hasta este término de tiempo que han pasado aproximadamente unos 6,000 años. Esto quiere decir que no es mucho al tiempo que tiene la Tierra, porque la Tierra de existir tiene millones de años. Esto está declarado por los científicos y nosotros lo entendemos muy bien por la palabra del Señor. Así que estas cosas como que vienen apresuradas en un tiempo tan corto, y gracias a Dios damos, porque sabemos que la vida del hombre, aunque el hombre nace, crece, se reproduce, muere, son etapas en las cuales se desarrolla en la tierra, pero realmente en un término donde han pasado generaciones. Y ahora nos encontramos ya preparados para que llegue el término, el final de todo lo que el Señor ha declarado conforme a la palabra. Lo creemos porque se ha venido cumpliendo todo lo que está escrito en ella. Entonces fue revelado al apóstol. Dice las que deben de suceder, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos la intervención de un ser espiritual, de un ángel que Dios lo envió como un mensajero a Juan para darle esta revelación. Dijimos que revelación quiere decir algo que ha sido descubierto, ha sido y que ha sido dado a conocer. Por eso ahora nosotros tenemos este conocimiento, cosa que ni aún en el Antiguo Testamento tenían esta revelación. Somos nosotros los que ahora tenemos esta palabra revelada a nuestra vida. Es de darle la gloria y la honra a nuestro Dios, Señor, que ha sido dado por testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee. Esto es algo que viene para nuestras vidas. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. O sea que usted y yo somos bienaventurados por tener esta palabra, por leer esta palabra, y no solamente por leerla, sino por escucharla, porque es ahí donde viene el conocimiento de la palabra a la vida del ser humano. Y otra cosa que dice, guardarla en el corazón, todo lo que está escrita, porque el tiempo está cerca.
Así que el tiempo está cerca. Nosotros sabemos que realmente las cosas se han venido cumpliendo y hoy más que nunca nosotros declaramos que el tiempo está tan cerca que no podemos nosotros todavía estar esperando o dormidos en nuestros laureles, sino que pensar concienzudamente, si amamos al Señor, saber de que de un momento a otro el Señor viene por su iglesia y todos aquellos acontecimientos declarados por esta profecía comenzarán a suceder de una manera terrible y grande. Por eso el pasaje que nosotros pudimos tomar como base, el que leemos: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Son tres cosas muy importantes, las cosas que sucedieron antes, todas aquellas cosas preciosas en la vida y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos comenzar a pensar que nuestro Señor vino a esta tierra, como lo hemos dicho, que de tal manera amó Dios que tuvo que enviar a su Hijo amado, para que todo aquel que pueda verle y creer en su corazón tenga la vida eterna. A eso vino nuestro Señor. Pero para ese seguimiento de esa promesa de la salvación, Dios tenía que preparar a un pueblo, Dios tenía que preparar a unos discípulos, a unas personas, para que comenzaran el desarrollo de esta vamos a decir, esperanza en el corazón del hombre, como es el evangelio, el evangelismo, el testimonio del cambio de las buenas nuevas. Así de que desde el principio nuestro Señor Jesucristo preparó a 12 personas que nosotros lo llamamos como discípulos, aunque todos en el transcurso de la vida llegamos a ser discípulos, porque llegamos a la iglesia, recibimos a nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a tener una formación en nuestro corazón para poder desarrollar lo que Dios pone en nuestra vida. Siempre recuérdese que hay un propósito en la vida de todos y cada uno de los hijos del Señor. Esa es la forma y la manera. Pero en aquel tiempo, hace aproximadamente como 2000 años, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él vino y formó un grupo, un equipo de siervos, un equipo de personas que empezaron, y podemos ver que fueron personas tan sencillas. Aquí podemos relacionar algo precioso en la vida del ser humano, que Dios no anda buscando personas intelectos o profesionales con estudios seculares altos, aunque eso es bueno. Pero Dios anda buscando los corazones, anda buscando personas, hijos que quieran servirle con todo el corazón y con toda el alma. Hay un requerimiento en la palabra del Señor. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que va a haber un proceso de sufrimiento, va a haber un proceso de lamentación en la vida. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta palabra, ¿verdad? Porque todo siervo pues ha venido y ha sufrido las consecuencias de poder entregar este mensaje glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar de Juan. Juan pudo ver milagros, prodigios, señales, y vio la formación de un maestro glorioso, hermoso, el cual trajo algo inquietante y nuevo, revolucionario en aquel tiempo. Y fueron tan convencidos que ellos comenzaron a promulgar y a decir que era el Hijo de Dios. Hasta hoy día, bendito sea su nombre, se han levantado muchos hombres y muchas mujeres, aunque no han estado en un registro de una historia, pero eso no es tan interesante, ¿verdad? Porque realmente lo que el hombre hace será recompensado en el cielo y por el Señor. Nosotros solo entregamos la palabra en la tierra. Entonces, esas son las cosas que vio el apóstol Juan. Ahora, las que siguen son las que son. ¿Cuáles son las que son? Las que están relacionadas ahora con nuestra vida, con nuestro ser, el ambiente, la doctrina, la formación, todo lo que el ser humano, el cristiano, desarrolla en su vida devocional como hijo de Dios.
son las cosas que son ahora, y las que han de ser son las que se vienen cumpliendo. En el verso 20 dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que este es un misterio, dice la palabra, es un misterio de las 7 estrellas. Dice que en este misterio las estrellas son los ángeles que Dios envió a las 7 iglesias. Ahora, ¿qué quiere decir ángel? Ángelos. Ángelos quiere decir mensajero. Entonces, para que no nos podamos equivocar, aunque sabemos que en el ministerio angelical Dios envía ángeles para que acampen en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, incluso hay ángeles que administran la obra del Señor. Tenemos el poder glorioso del Espíritu Santo, pero estos agentes espirituales, servidores de Dios, que son los ángeles, son los que trabajan de una manera espiritual en la iglesia. Pero cuando habla de los 7 ángeles de cada iglesia, de estas 7 iglesias, está hablando de un mensajero. ¿Y qué es un mensajero? Es alguien que llega a la iglesia y que puede administrar con las cosas que han sido puestas en su corazón. Por eso nosotros tenemos que poner mucha atención, porque esto está relacionado con los líderes, con todos aquellos que son llamados a poder trabajar dentro de la obra del Señor. Entonces nosotros nos convertimos en consejeros del Señor. Somos enviados para poder administrar cosas gloriosas como siervos, como hijos del Señor. Y esa es la formación que trae la iglesia. Por eso vamos a comenzar a ver las 7 iglesias que están escritas aquí en el libro de Apocalipsis. Así de que glorificamos el nombre del Señor. Las 7 iglesias, dice que, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nosotros hemos visto que el candelero tiene 6 ramas, 7 ramas. 3 ramas a la derecha y 3 ramas a la izquierda y una rama en el centro. Entonces ahí están las 7 iglesias. Pero en la rama de en medio, ahí está la presencia, el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre, que tiene una relación muy, muy íntima con el hombre. Por eso el número 6 es el número de hombre. No vamos a hablar ahora del 6, cual ha sido tomado por manifiesto de Satanás, del 666. Pero el número 6 es el número de hombre. Entonces es una relación que trae nuestro Señor con el ser humano. Bendito sea su nombre. Por eso es que la palabra dice que este es el misterio, que el candelero, los 7 candeleros que se han visto son las 7 iglesias. Así que glorificamos el nombre del Señor porque Dios está en cada lugar. Debemos de entender que nuestro Dios es omnipresente, y en la omnipresencia de nuestro Dios, Él está en todo lugar. Ahorita, ¿en cuántos lugares nos están llevando a cabo reuniones espirituales cristianas? Casi en todo el mundo. Entonces, en cada lugar está nuestro Señor. Es el único ser glorioso, divino, que puede estar en todos lados. Puede estar aquí con nosotros, como puede estar en una iglesia en Europa, como puede estar en Asia, como puede estar en Sudamérica, en cualquier lado. Nuestro Dios es omnipresente. Entonces, nuestro Dios está en todos lugares. Ahora comenzamos a ver de que su presencia la vemos en las 7 iglesias.
Ese es el misterio glorioso. Dios está con nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando subió a los cielos, le dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Dios está con su iglesia. Qué maravilloso es esto. Entonces, empezamos en el capítulo número 2, donde comienza a hablar sobre la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje a la primera iglesia de Éfeso, que está relacionada prácticamente con todos y cada uno de nosotros. Le tenemos que poner mucha atención porque todavía, mayormente en estos últimos tiempos, estas mismas cosas se están relacionando dentro de la iglesia, y contra esas cosas son las que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que saber que tenemos un adversario muy poderoso que se llama Satanás, pero que hay un límite en su movimiento, en su poder. Aunque sea poderoso, pero hay un límite en donde él no puede, porque él no puede más que el poder glorioso de nuestro Señor. Pero uno de los propósitos y objetivos de Satanás es querer destruir la iglesia, querer destruir al pueblo del Señor, y por eso todo lo que está relacionado en estas 7 iglesias es de ponerle mucha atención. Dice así, hablando a la iglesia de Éfeso: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito se oye todo esto, el esfuerzo de un siervo, de una persona que ama al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, un problema. Y ahí viene un recordatorio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no solo le dice a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. Muy bien, qué bonito mensaje para la iglesia de Éfeso, pero que comencemos a sacar lo bueno y miremos también lo malo. Cuando comienza a decir, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, que recordemos que Dios tiene a sus líderes, tiene a sus ángeles en las manos. Esta tiene las 7 estrellas. Por eso es importante que todo líder, si lo vemos desde este punto de vista, todo líder tiene que hacer la voluntad de Dios. Una de ellas es que nosotros no debemos de mentir ni de entrar en un detalle en lo cual haya duda. Una de las cosas que nos favorecen es la oración, la búsqueda, el poder estar cerca de nuestro Dios. Qué importante es poder estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma, la única manera como Dios va a tener en sus manos a sus siervos, como lo dice su palabra. El que tiene las estrellas en su diestra. Él tiene a todos y cada uno de nosotros. Cuando hay un comportamiento sincero, puro
y por eso debemos de tratar nosotros de estar de la mejor manera para que seamos guiados por nuestro Dios, para que podamos hacer su obra como lo está declarando acá. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, o sea, lo que hablamos al principio, que nuestro Dios se mueve en medio de la iglesia, Dios está con nosotros. Su palabra dice que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí está Él, y lo aplicamos a la iglesia y lo aplicamos también a nuestra familia, porque también si hay un altar familiar donde glorificamos a Dios y donde le damos la honra y la gloria, ahí está el Señor. Donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí está Él. Por eso Él declara aquí, es su palabra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: gloria a su nombre para siempre. Entonces, en cada reunión de la iglesia, nosotros tenemos que saber que no estamos solos. Por eso es que recalcamos que debemos de estar de la mejor manera en la iglesia, honestamente, porque en nosotros, en nuestra reunión, está el ser más sublime y más precioso, el que hizo el universo, hizo los cielos y la tierra, el que merece honra y respeto. Por eso en la iglesia debemos de estar lo mejor posible para que Él pueda manifestarse, porque Él anda en medio de la iglesia. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de entrar con acción de gracia por sus puertas, en alabanza, en gloria, en adoración, y toda la honra y toda la gloria es para Él, no es para el hombre, será para nuestro Dios, y esa es la reunión. Él es el único que conoce nuestros sentimientos y conoce nuestro pensamiento, nuestras intenciones, y nosotros no nos podemos esconder de ello. Por eso tenemos que hacer lo mejor para Él. Bendito sea su nombre para siempre. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Déjeme decirle que la obra de la iglesia de Éfeso, esta iglesia fue levantada por el apóstol Pablo, y lo vamos a ver más adelante. Glorioso es el nombre del Señor. La formación que Pablo llevó para la iglesia de Éfeso fue una formación gloriosa, hermosa, una doctrina pura, santa. Es lo cual que ahora nosotros luchamos para poder perseverar en nuestra doctrina y no podernos desalojar de lo que realmente dice la palabra, y no poder estar creando ahora falsas y erróneas, mucho menos diabólicas, sino siempre mantenernos en la palabra. Hasta este momento vemos que lo que Pablo enseñó en la iglesia de Éfeso es una formación muy maravillosa, porque el Señor mismo dice: yo conozco tus obras. O sea que conocían la iglesia de Éfeso, conocían los líderes de Éfeso, conocía al pastor de Éfeso. Y tu arduo trabajo y paciencia. Qué lindo. Mire, hay un arduo trabajo y paciencia. Hay que ser paciente y hay que trabajar arduamente. Miren, la iglesia se compone de muchos miembros. No todos podemos hacer lo mismo. Hay veces queremos que todos hagan lo mismo que yo hago, y debemos nosotros de pensar: mejor hago lo que yo siento. Por eso es importante que nosotros nos dirijamos a través del Espíritu, porque será el Espíritu que nos guíe. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, oiga, Dios hace maravillas en medio de nosotros. No importa aunque sea lo más poco que podamos hacer, pero si nosotros estamos, que Dios nos está guiando, que Dios es el que se está manifestando a nuestra vida, entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser algo glorioso para la honra y la gloria de su nombre. Así que tenemos que tener paciencia, pero tenemos que nosotros que hacerlo con auge. ¿Por qué no decirlo con desesperación? ¿Verdad? Gloria a su nombre para siempre. No nos preocupemos si no lo hizo alguien, si no lo hizo aquel, si no lo hizo aquella. Nosotros hagamos lo que nos conviene, lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Porque en resumidas cuentas, al final de todo, Dios recompensará a cada uno
conforme sea su obra. Y que no puede soportar a los malos. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Y eso hay veces nos toca a nosotros, hay veces no soportamos a los que se portan mal, ¿verdad? Y quisiéramos jalarle el pelo, llevarlos arrastrados por allá para que entiendan y sepan, ¿verdad? Pero no es así, sino que este es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar, clamar a Dios. Lo más importante es poderle entregar la palabra. Y por eso nosotros nos esforzamos, los maestros, los predicadores, todos los que estamos involucrados en la iglesia, con un liderazgo, nosotros nos proponemos a dar la palabra, a dar la enseñanza. Y eso es lo que salvaguarda nuestra conducta, porque estamos cumpliendo. En esta ocasión yo estoy cumpliendo. Poder traer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurados los que oyen y los que leen la palabra, lo vimos al principio. Así de que no se soportaba en aquel tiempo la iglesia de Éfeso a los que son malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Este es uno de los problemas que hoy sucede hoy día y en muchos lugares, en muchas denominaciones. Ahora cualquiera se puede declarar apóstol, y realmente esto es muy delicado, pero no nos toca a nosotros también juzgar. No nos toca a nosotros levantar la mano y apuntar con nuestro dedo a la persona. Es mejor que nosotros podamos orar, porque al fin y al cabo todos somos hermanos. Posiblemente no ha llegado el entendimiento o la sabiduría de la palabra a la vida, por eso hay veces se hacen estas cosas. Por eso es interesante estudiar y dejar que la manifestación del Espíritu llegue a nuestro corazón para no equivocarnos. Porque estos dones solo los da el Señor y no nos toca a nosotros elegir quién es y quién no es. Cuando nosotros sentimos algo negativo de parte de Dios para hacia alguna persona, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar y clamar a Dios. Y sobre todo, la formación de nuestra iglesia, que en sí nuestra iglesia, si algo está sucediendo afuera espiritualmente en alguna otra iglesia, que no sucede en nuestra iglesia. Nosotros oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, sea la forma que piensan, su formación espiritual, doctrinal, pero nosotros oramos y pedimos a Dios. Si hay algo que tiene que desvanecerse y algo que se tiene que purificar, pues nosotros oramos. Pero no somos quienes venimos y podemos atacar con nuestras críticas o con nuestro dedo. Así que la palabra habla sobre esto, que eran aprobados los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y de cuántas personas no podemos hablar ahora de esta clase? Pero que Dios les ilumine, que Dios les guarde y que lleguen a un entendimiento. Pero eso es lo que se vive. En el verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora yo pregunto, ¿quién no ha sufrido en este caminar, en este trabajo glorioso que no es un trabajo terrenal porque viene del cielo? Qué lindo es poder trabajar para la obra del Señor. Y yo pregunto, ¿quién no ha sufrido? ¿Y quién no ha tenido, dice, esos problemas que llegan a la vida? Pero se ha sufrido y se han tenido y hemos tenido paciencia y se ha trabajado arduamente por amor del nombre de nuestro Señor y no hemos desmayado. Oh, gloria a su nombre para siempre.
No tenemos el suficiente tiempo para poder testificar, pero yo creo que todos hemos pasado los peores momentos. Hay momentos terribles, hay momentos desesperantes, hay momentos que uno quisiera morirse inmediatamente por lo que llega, por lo que pasa, porque el enemigo, oiga, el enemigo tiene a la mira mayormente al que es cabeza, al que es líder, al que es siervo, y a él quiere tumbar. Y por eso nosotros tenemos que saber de que en este trabajo hermoso, glorioso, se sufre, pero que en medio del sufrimiento se tiene paciencia, porque nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos en quién hemos confiado, y has trabajado arduamente por amor del nombre de nuestro Dios. Qué lindo es trabajar para el Señor. Mire, hay dos formas de pensar esto. ¿Vamos a trabajar para la obra del Señor por amor a su nombre, o vamos a trabajar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por amor a las dádivas, a las promesas y a aquello que viene como una recompensa? Porque la palabra en este mismo libro dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. ¿Lo hacemos para que seamos recompensados o lo hacemos por amor a Dios? Realmente tenemos que ser inclinados que todo lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios. Ya la recompensa pues vendrá, pero no por ello. Dios se encargará de eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para la gloria del Señor con todo amor, sin desmayar. Oh, gloria a su nombre para siempre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí viene el primer problema para nosotros. Qué tremendo es cuando se deja el primer amor. Nosotros hemos dado el ejemplo de un matrimonio. Cuando se está en la antesala al matrimonio, todo es muy bonito, todo es muy hermoso. Besos, abrazos, regalos y un ambiente favorable, y no se halla el momento de poder llegar al altar para culminar aquel hecho maravilloso en el sentimiento profundo de un corazón enamorado. Eso es en un matrimonio. Pero cuando se llega a estos términos y se ha logrado esos propósitos, comienza a menguar ese amor. Siempre estará allí algo especial, pero ya no será como antes. Y en algunas oportunidades, mayormente en el 60-70% de matrimonios, a los 10 años se ha desaparecido el amor. Ya no se vive por amor, sino por conveniencia. Porque estamos casados y porque ya hay un compromiso y porque hay que velar por todo lo que tenemos, pero se ha perdido el amor. Es un ejemplo que estoy poniendo. Así sucede en la vida del cristiano, en la vida del hombre. Que Dios nos guarde, hermanos, porque hay momentos en los cuales desfallecemos. Hay momentos en que nuestros brazos se bajan, se detienen y cesamos de una vida devocional agradable. Dejamos de orar, dejamos de buscar, de ir a la iglesia. Tal vez no va a estar en pecado o no estamos en pecado, pero lo menos que tenemos es de buscar la presencia del Señor. A eso se refiere. Hemos dejado el primer amor. A nuestro Señor Jesucristo siempre hay que darle el mismo amor. Desde que llegamos a sus pies, desde que Él nos recibió, desde que Él nos limpió, desde que Él nos purificó, desde el momento que Él nos hizo sus hijos, desde ese momento ese mismo amor tiene que existir hasta hoy día, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Qué linda es su palabra. Nos llenamos de eso. Pero una de las cosas que venían contra la iglesia de Éfeso era: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tremendo. Por las cosas que podemos escudriñar que continúan, posiblemente el desánimo viene por lo que vemos en medio del movimiento espiritual, tal vez de la iglesia o de nuestra familia o de nuestros hermanos siervos.
Porque hay veces cosas nos desalientan, pero no tiene que ser así. Oiga lo que dice la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Importante, recordemos que dice Dios que anda en medio del candelero, de los candeleros, o sea que Él anda en medio de la iglesia, Él anda en medio. Si Él dijo que nosotros llegamos a ser reyes y sacerdotes, nosotros también tenemos un ejercicio espiritual en nuestro hogar o donde quiera que vayamos. Por lo tanto, Dios puede quitar ese don precioso que ha puesto en la vida si nosotros lo descuidamos. Una cosa tan sencilla, si nosotros dejamos de amar a nuestro Dios, Él puede quitar lo que hay en nosotros, lo que hay en usted. Por eso nosotros tenemos que luchar por querer, por amar y glorificar a nuestro Dios tal como empezamos desde que Él nos llamó a esta salvación grande y preciosa. Si no, dice, Él quitará el candelero, o Él se quitará su presencia. Ahora, esto es muy interesante, porque hay quienes, y le hablo por experiencia, hay momentos en que uno deja de sentir, cuando uno se aleja. Yo siempre he dicho que si un cristiano se aleja, Dios está junto al cristiano, al Hijo de Dios. Y Él está ahí parado, Él no se mueve. Pero si el cristiano se mueve un paso, Él se queda en medio, pero se aleja el cristiano. Pero el cristiano se aleja a otro pie. Y cuando viene a sentir, el cristiano está bien alejado, pero el Señor siempre está ahí, porque Él no es mentiroso. Él está ahí y cumple con su palabra. Así que todo lo que pasa a nuestro alrededor no es culpa de Dios en nuestra vida, sino que somos nosotros por el causal espiritual en el cual nosotros nos desarrollamos. Por eso es mejor darle la gloria y estar siempre cerca de Él. Entre más cerca estemos, Él siempre va a estar ahí. Él nunca se va a alejar. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Por eso la palabra dice aquí sobre el arrepentimiento y que se hagan las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, estamos hablando de un arrepentimiento. En la vida de un ser humano, cuando viene a Cristo, el primer paso es el arrepentimiento. Y de ahí viene la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Pero tiene que existir un arrepentimiento. Porque si uno no se arrepiente de todas aquellas cosas malas, entonces Dios no nos hubiera perdonado. Por eso también, entre comillas, hay muchos, se dicen ser cristianos, pero realmente no son cristianos. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas personas que eran antes. No, el Hijo de Dios da testimonio, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El verso 6 dice, pero tienes esto que aborreces, hay una cosa, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Ahora muy bien, nosotros tenemos que ver muy detenidamente, porque ¿qué era lo que sucedía en ese momento en la iglesia de Éfeso? Lo que había en ese momento era algo terrible, porque estaban sucediendo cosas terribles. ¿Por qué? Porque habían un grupo de personas de los nicolaítas. ¿Y quiénes eran los nicolaítas? Eran los seguidores de Nicolás. Según la historia, los seguidores de Nicolás, Nicolás era un hereje. Este hereje les enseñó a dar culto a los ídolos. Incluso dentro de las doctrinas practicadas de los nicolaítas, ellos permitían el adulterio, la fornicación
la separación entre los esposos, y esto era algo terrible. Esto era lo que hacían los nicolaitas, pero para ello, veamos bien, yo los quiero llevar primero al libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo número 20, verso 17, oiga lo que dice la palabra. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, está hablando cuando la iglesia de Éfeso se comenzó a fundar. Estamos ya en el libro de Hechos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, él está testificando aquí a la iglesia que él fundó, la iglesia que él levantó. Y él les está dando los pormenores, esos pormenores que llegan a la vida de sufrimiento, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero oiga bien, leamos el verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto quiere decir, cuando yo estoy leyendo esto, que en la iglesia de Éfeso, aquella iglesia la cual levantó el apóstol Pablo, le entregó una doctrina sana, pura y maravillosa. Una doctrina, a pesar de que él tenía problemas serios. Aún encuentro una palabra aquí que me ha dado vuelta la cabeza, porque dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio. O sea, que en la vida del apóstol Pablo siempre el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba dirigiendo su vida. Y qué importante, interesante saber que en todo, porque su iglesia sigue siendo la misma, él sigue siendo el mismo. Y hermanos amados, amigos, el Espíritu Santo es el que tiene que dirigir nuestras vidas. No somos nosotros, no es cualquier persona la que nos va a dirigir. Tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que buscarle detenidamente y profundamente para estar seguros que el Espíritu de Dios nos está guiando, porque todavía el Espíritu Santo está dirigiendo su iglesia. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Y el Espíritu está en nosotros y con nosotros. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros, está aquí. Nosotros somos templo y morada del Espíritu. Está en nosotros y está con nosotros. Así que el Espíritu Santo le daba testimonio al apóstol Pablo diciéndole que le decía que le esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le decía en el corazón, en la vida del apóstol Pablo: hijo mío, te esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué haríamos nosotros que nos dijera el Espíritu Santo? Que nos van a azotar, que nos van a encarcelar, que nos van a agobiar, que nos van a golpear a consecuencia del Evangelio. ¿Seguiríamos adelante? Oiga bien lo que dice el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso. Oiga, el Espíritu Santo le estaba diciendo: Pablo, te van a llevar a prisiones y te van a dar tribulación en tu vida. Pero él decía: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Qué lindo. A la iglesia de Éfeso.
O sea que la iglesia de Éfeso había tenido una formación muy buena. Ellos habían visto el sufrimiento del siervo, el sufrimiento de la iglesia. Mas, sin embargo, ahora los encontramos aquí ya en el libro, en la primera iglesia, en Apocalipsis, cuando les habla de esa manera. Ahora, ya vimos quiénes eran los nicolaitas. Ahora, mire quiénes son. En el verso 6, habla por primera vez, dice, pero tienes esto contra que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pero dice, aborrece las obras. ¿Cuáles eran las obras? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cuál era su doctrina? Las cuales aborrecían. El verso 14 del mismo capítulo, mire lo que dice la palabra. Pero tengo unas pocas, ya esto es a la iglesia de Pérgamo, pero recordemos que era la misma relación, porque estas iglesias Pablo las levantó. O sea, Pablo implementó un estado doctrinal de una palabra pura, maravillosa a su pueblo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Terrible. O sea, que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde que nosotros podamos tener estas cosas. Porque aquí hay una cosa que habla sobre ser piedra de tropiezo para un cristiano. Y eso eran lo que eran los nicolaitas. Por eso había una negación hacia este grupo, porque eran practicantes, seguidores de Nicolás, de una persona que era hereje, y sus prácticas eran terribles. Ahora bien, que Dios nos ayude, que nosotros podamos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Por eso nuestro Señor recalca en nuestra vida y dice que uno de los primeros mandamientos que llegan a la vida del cristiano, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mire qué interesante es esto, amar a nuestro prójimo y no serle de piedra de tropiezo. Qué terrible, qué terrible. Y puedo decir sobre este caso, hay de aquel, óigame bien, hay de aquel que se pierda una persona, un cristiano, porque por una persona, por un cristiano, una persona puede caer de la gracia y puede perder su salvación. Pero dice la palabra, hay de aquella persona que por ella se pierda un alma, porque la sangre de esa persona caerá sobre su cabeza. Así que debemos de tener mucho cuidado con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros lo miramos tan fácil, tan sencillo. Unos vienen, unos se van, otros se van por enojo, otros vienen porque vienen enojados por otro lado. Pero esto es terrible, porque Dios no quiere eso. Debemos de amar a nuestro Dios y de permitir que el Espíritu Santo esté con nosotros en nuestro corazón. Por último, miren lo que dice el verso 20, ya hablándole a la iglesia de Tiatira, que tiene que ver con lo mismo, con el mismo mensaje. Por eso al final dice, así le dice el Espíritu a las iglesias. En el verso 20 dice, del capítulo número 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Qué terrible es esto! ¡Qué terrible!
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que estas son las cosas que declaró a la iglesia de Éfeso. Para nosotros, hermanos amados, amigos, no es solamente la historia, no es solamente para que nosotros conozcamos lo que pasó en una iglesia hace aproximadamente como 2000 años, sino que a través de esa palabra nosotros entendamos y sepamos que las mismas cosas que se vivieron en aquel tiempo también se están viviendo hoy, y que tenemos que tener mucho cuidado, porque el tiempo del final se acerca, se aproxima, los eventos se están cumpliendo, la venida de nuestro Señor Jesucristo será de un momento a otro. Pero quiero terminar con esto, porque Él termina a la iglesia de Éfeso con una promesa gloriosa y una recompensa grande. Así como termina aquí con ello, también terminará con nosotros. Porque dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no dice a la iglesia de Éfeso, sino dice a las iglesias. El que tiene oído, usted tiene oído, oigamos. Usted tiene razonamiento, razonemos. Recuérdese que el enemigo, si algo dijo en una verdad, fue que cuando tocó a Adán y a Eva para que pecara, le dijo: come del fruto, porque cuando comas del fruto serán iguales que Dios, y ustedes van a saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Por esa razón, ahora nosotros, mis amados, sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Usted sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Si hay veces sabemos cuál es lo malo, pero nos hacemos de oídos sordos, porque tal vez nos conviene, y porque así es el ser humano, lo esconde, porque siempre quiere salir victorioso. Pero tenemos que ser nosotros concisos y reales y verdaderos con nuestro decir, que tu decir sea sí o sea no, porque su palabra dice: el que tiene oído, oiga. Y nosotros sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque eso no lo dijo, oiga, lo escribió el apóstol Juan, pero fue revelado por el Espíritu de Dios para que fuera dado a través de su ángel a la iglesia de Éfeso. Así que el Espíritu Santo es el que está poniendo su palabra. Yo solamente soy un narrador, un portador de lo que dice la palabra. Y con mis pocas palabras y pensamiento, poder decir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, o sea, al que venciere. Porque todo esto es de vencer. La vida del cristiano consiste en estar en medio de la batalla. Siempre va a estar en medio de una batalla, de una guerra, pero tiene que vencer. Y nosotros somos vencedores. El mismo apóstol Pablo dijo: somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros somos más que vencedores cuando Cristo está con nosotros. Por eso dice: el que venciere. Si nosotros estamos en la carne, si nosotros estamos en el mundo, si nosotros estamos pecaminosamente viviendo, no podemos decir que somos vencedores, que somos victoriosos. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, dice el Señor. Oiga,
Vamos, usted y yo, si somos fieles y verdaderos, si hacemos el bien y vivimos la palabra del Señor, entonces hay una recompensa, una de las recompensas. Vamos a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, gloria a su nombre. Así que allá en el cielo vamos a comer. Vamos a comer. ¿Cómo será esto? Será algo maravilloso, pero lo dice su palabra. Lo dice su palabra. No vamos a comer porque tenemos hambre. No vamos a comer porque andemos hambrientos. No, no va a ser así. Vamos a comer por deleite, por fiesta, por gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ese árbol que un día estaba en medio de aquel lugar del paraíso donde estuvo Adán y Eva, oiga, que Dios tuvo que enviar el ángel para poder guardar ese árbol para que no se extendiera la mano de Adán y de Eva y poder ver comido de ese fruto, lo mandó a cuidar, pero está cuidado para que usted y yo un día lo comamos si somos obedientes, si entendemos la palabra y si le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Palabra del Señor. Oremos en esta tarde. Amante Padre que estás en los cielos, cuán hermosa es tu palabra, Señor. Ilumínanos para que cada día podamos entender esta preciosa palabra. Esta palabra gloriosa, hermosa, Señor, que llegue como ríos de agua viva a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Ilumina nuestra mente, Padre. Con razón dice ella que tu palabra es la lumbrera en nuestro camino, porque solo ella nos llevará al lugar donde queremos llegar. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a poderte ser fieles, Señor, en todo. Hemos visto los defectos y no somos, Señor, perfectos en esta tierra, pero si somos cautelosos y buscamos tu presencia y dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nuestra vida, nosotros caminaremos, Señor, mejor. Oh, gloria a tu nombre. Bendice tu iglesia, bendice la iglesia Camino de Fe, bendice las iglesias alrededor del mundo. Bendice a tus pastores, evangelistas, maestros, misioneros, todos aquellos, Señor, que están involucrados y llamados en este trabajo tan precioso y tan glorioso. El tiempo se acerca. Oh, Señor, tú vienes por tu iglesia, por tu amada. Hoy más que nunca, Señor, promulguemos una fe alterada en nuestros corazones, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre. Oh, te pedimos por las necesidades, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor amado. Los conflictos que hay alrededor del mundo, Señor amado. Oh Dios, es el cumplimiento de tu palabra. Pero ayuda, Señor, muévete de una manera alcanzando almas para la gloria de tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo internándose en los corazones, en las vidas, Señor, para que haya un reconocimiento, Señor, y que puedan venir muchas almas a tus pies gloriosos. Todavía que hay tiempo mientras estemos en el cuerpo, Señor, como dice tu palabra. Pero el tiempo se agota, se termina. Pero aquí, señores, todavía se aplica tu palabra. Palabra que da vida. Señor, sana y contesta las peticiones de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas. Tenemos en oración, Señor, oh Dios, muchas peticiones que tú conoces, que tú sabes, Padre. Y estamos esperando, Señor, esos resultados, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. El que busca halla, el que toca se le abre.
porque por tus llagas, Señor, todo fue cambiado, curado. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que muy pronto, Señor, para el domingo las puertas estarán abiertas de este templo para que tu pueblo se reúna y te dé la gloria y la honra. Gracias por haber perseverado, Señor, la salud y la vida hasta este momento en tu pueblo. Te damos la honra y la gloria, Padre eterno. Oh, Señor, a ti sea todo honor, Padre. A ti sea todo honor, Hijo. A ti sea todo honor, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y será hasta la próxima oportunidad el día jueves. Amén.